Hoy, 26 de abril de 2013, tuvimos la visita en Araal del vicepresidente andaluz Diego Bardera. Bardera fue recibido por el alcalde de Araal y los responsables de los distintos partidos políticos del municipio. Manuel Ramos, el portavoz del PSIA, Partido Socialista Independiente Araal, Fernando Chávez, el portavoz y alcalde del PSOE. No conocía de edición de antes, pero algún partido tiene también. José Manuel Ojeda, delegado de urbanismo, José Antonio Cabrera y José del Partido Popular. Muy bien, ¿Vale? Aquí la presentación de la corporación municipal. Luego tuvo una breve visita por las diferentes delegaciones municipales, acabando en el despacho del alcalde, donde tuvieron una reunión de trabajo. En primer lugar, yo agradecerle a toda la corporación, a todos los grupos políticos y especialmente aquí alcaldes, en que lo que hemos establecido desde la dirección. Una vez finalizada dicha reunión, estuvieron visitando las obras de la Plaza de la Campiña. Bardera en todo momento se mostró una persona muy sencilla y amable, saludando a toda persona que se le cruzaba en su camino. Después de saludar a distintos trabajadores del PER, atendió a los medios de comunicación allí reunidos. De relación con los ayuntamientos y que lleva los temas de administración local y del plan de fomento de empleo agrario por la calurosa acogida y cordial que el ayuntamiento de la ciudad con su alcalde al frente y los diversos grupos de la oposición y los grupos de gobierno como el Partido Socialista nos brindan hoy al gobierno de la Junta de Andalucía con un objetivo, conocer de cerca, es decir, cuál es el desarrollo y el resultado de las obras que se vienen haciendo en el conjunto de Andalucía y conocer de cerca cuáles son los problemas que afectan hoy a la ciudad, en este caso del Araal, y bueno, y qué temas de cara al futuro les preocupan más. Por lo tanto, hemos tenido una reunión de trabajo, casi una reunión, ya digo, intensa, en la que he podido escuchar al gobierno y a los grupos que componen la corporación y en la que coincidimos en algo fundamental, los elementos de necesidad de seguir aumentando los recursos de inversión en el terreno de la creación de empleo y en el terreno de dar trabajo, es decir, en el medio rural a los hombres y mujeres que hoy lo demandan. Y eso significa ser capaz de poner un plan de fomento de empleo agrario nuevamente en el 2013, es decir, con un carácter rápido, y yo tengo el compromiso de que antes de final del mes de junio este nuevo plan en el 2013 pueda salir a la luz con 210 millones de euros de inversión en el conjunto de Andalucía y que permita nuevamente poner en valor más de 3 millones de jornales en el medio rural. Pero hay algo central que el alcalde, el primer teniente alcalde de la corporación me trasladaba. Nadie en el medio rural se debe quedar sin poder cobrar la prestación social. Y yo he tenido un compromiso hoy en nombre del gobierno de la Junta de Andalucía, que es hacer posible ante el gobierno de España reclamar que nadie, porque no tenga las 20 peonadas, se quede sin poder percibir una prestación social en el medio rural. Sobre todo en un momento que tenemos esas cifras tan dramáticas de desempleo en el conjunto de España y especialmente, como no, también en Andalucía. Y digo que son cifras dramáticas, son cifras tan dramáticas que yo creo que ha llegado el momento que los gobiernos, que las instituciones, que las fuerzas políticas se planteen algo muy seriamente. Por una parte, la necesidad de reflexionar sobre el obligado reparto de la riqueza que hay que hacer en este país. Y en segundo lugar, también, cómo no, cambiar la reforma laboral para que el modelo de reforma y el modelo laboral signifique que el reparto del empleo que tenemos en este país también se divida, también se haga solidario entre el conjunto de las personas que están. Hoy a mí me gustaría que el gobierno de este país nos sorprendiera diciéndole a los poderosos, diciéndole a los ricos, diciéndole a los poderes financieros que tienen que poner recursos a disposición del conjunto de la sociedad. Eso es lo que nos gustaría hoy en un Consejo de Gobierno que esperemos no nos dé nuevamente sorpresas para el sufrimiento.
o nos planteen más medidas de recorte, o nos planteen reformas que solo son y significan recortes. Señor Valdera, del dinero de las inversiones que ha mencionado del plan de fomento de empleo rural, ¿qué significaría para Araal, para La Rinconada y también para la provincia de Sevilla? Bueno, hay una cuestión clara. El plan de fomento del agrario en este año en el Araal viene a significar prácticamente 1 millón de euros de inversión. En La Rinconada aproximadamente 1.400.000, 1.500.000, en función de los parámetros por los que se reparte, que está en función de la población y en función también del nivel de desempleo que hay en cada ciudad del conjunto de Andalucía. Por lo tanto, son inversiones importantes. Nosotros creemos que se pueden doblar estas inversiones y eso es lo que estamos reclamando del conjunto del Gobierno de España. El Gobierno de la Junta de Andalucía está en disposición de buscar más recursos para hacer posible más inversión. Y por eso lo que hemos pedido es un plan de fomento de empleo de carácter extraordinario al Ministerio de Empleo, a la señora Báñez, para que se ponga en marcha. Pero sobre todo para conseguir una cuestión, que nadie se quede sin poder tener, porque no llegue a las 20 peonadas la prestación social. Y para eso se necesita más inversión. Por lo tanto, vuelvo a insistir. El objetivo del Gobierno de la Junta de Andalucía es nadie sin techo, nadie sin alimentación y sobre todo lograr con un mejor reparto de la riqueza y un mejor reparto del trabajo, nadie sin un trabajo. Y para el alcalde de Araal, si no le importa, y ahora seguimos con nuestro señor Valdera. Ay, disculpe. En empleo, ¿eso cómo se traduce aquí en la localidad? Bueno, aquí tenemos nosotros más de 4.000 personas que están en desempleo, con lo cual la crisis le ponemos nosotros rostro humano. Y bueno, pues como ha dicho el vicepresidente Diego Valdera, cualquier medida que se tome para intentar paliar al menos y aliviar la situación de muchas familias que no pueden ya ni tan siquiera pagar la luz, el recibo del agua, no pueden ni tan siquiera ya poder, algunas familias ni tan siquiera comer 3 veces al día. Bueno, pues cualquier medida como la que plantea la Junta de Andalucía, también la Diputación de Sevilla, que nos da un plan de emergencia, nos viene la verdad que muy bien, porque ahora es un momento de emergencia nacional, por lo tanto de emergencia también en Andalucía, y desde luego todos los medios públicos los tenemos que concentrar para tratar de ayudar a las familias porque lo están pasando realmente muy muy mal. En cuanto al número de empleos que puede proporcionar estas subvenciones o estas ayudas. Bueno, no lo sé exactamente, ya la Junta de Andalucía lo tendrá que concretar, pero en cualquier caso sí se está dando la situación de familias que no pueden alcanzar el número de peonadas necesarias para llegar al subsidio y por lo tanto es lo que acaba de decir el vicepresidente. Nosotros entendemos que a ese subsidio hay que ayudar a la familia para que lo puedan alcanzar porque es la única tabla de salvación, no tiene nada más. La política de recorte continuada por parte del gobierno central nos está poniendo en una situación límite y aún más en el medio rural andaluz y por lo tanto yo como alcalde de Araal puedo decir que lo veo claramente. Estoy viendo en mi despacho diariamente cómo vecinos me vienen una y otra vez pues a decirme que no tienen ni tan siquiera para comprar una bombona de gas. Esa es la realidad y por lo tanto bueno pues por lo menos asegurarle a esos vecinos lo mínimo y lo estrictamente imprescindible para que pueda al menos, yo digo ya que supervivir, y ya con eso, con sobrevivir, yo ya con eso tengo bastante, porque hay muchas familias del medio rural andaluz que están teniendo problemas. Yo pongo una anécdota, una familia que yo conozco muy bien, bueno, pues una madre me vino y me dijo claramente que, bueno, pues que los padres ya no comían, no desayunaban ni cenaban con tal de que los hijos, que eran 3 en este caso, pues pudieran comer 3 veces al día. Esa es la realidad terrible que estamos viviendo y que muchas veces se nos sobrecoge el corazón al verlo a los alcaldes que lo estamos viendo eso todos los días, ¿no? Y por lo tanto solamente hace falta medidas pues de este tipo, ya digo que por lo menos permita aliviar la situación a esta familia y repartir un poco más la riqueza, que de luego con esta crisis lo que sí está quedando claro es que los ricos se están haciendo bastante más ricos y sin embargo las personas más desfavorecidas se están haciendo mucho más desfavorecidas. ¿La ley de participación ciudadana ayuda también en ese sentido? Bueno, yo creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene un reto y un desafío que es más democracia y tiene otro reto que es más transparencia y para esa mayor transparencia y más democracia yo creo que hay 2 leyes que son fundamentales y que van a ver la luz para beneficio de los andaluces y las andaluzas en este año. Una es la ley de transparencia y otra es la ley de participación ciudadana. En la ley de participación ciudadana hablar de más democracia significa también hablar de darle más posibilidades al pueblo de participar directamente. La única fórmula que hay para que el pueblo participe directamente es abriendo paso a las consultas populares. Y en ese sentido hay un compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía de llamar a consulta y por lo tanto abrir el plazo
la formulación de consultar a los ciudadanos en los temas que sean de interés general y al mismo tiempo también no solo para la comunidad autónoma sino también para los ayuntamientos. Yo creo que avanzar hacia la democracia directa, hacia más democracia, es lo que hoy nos están pidiendo el conjunto de los hombres y mujeres de nuestro país, de nuestra tierra, y yo creo que las fuerzas políticas, las instituciones, estamos obligados a responder. Yo creo que hay una necesidad de reforma de la política y hay una necesidad de renovación, regeneración y reforma de las instituciones para, lógicamente, acercarlas a ese elemento de compromiso de más democracia en la que hoy la ciudadanía reclama al conjunto de las instituciones y al conjunto de las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas tenemos que cambiar y tenemos que cambiar para servir mejor, pero las instituciones también tienen que cambiar y tienen que cambiar para servir mejor y además para compartir el poder con los ciudadanos. Yo creo que no hay forma mejor de gobernar que aquella de mandar obedeciendo, y cuando uno es un demócrata tiene que mandar obedeciendo, cumpliendo sus programas electorales y cumpliendo la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Hablaba hace un momento de referencia al Consejo de Ministros, la expectación que hay, lo que se espera que hoy se apruebe, que se anuncie por parte del Gobierno. No se sabe muy bien qué es la reforma que se van a hacer, pero sí se apunta bastante hacia la reforma en el sistema de pensiones. No sé si tiene... Bueno, yo creo que volvería a cometer un nuevo error el Gobierno de este país si vuelve a dar una vuelta de tuerca sobre la parte más débil del conjunto de la sociedad. Es decir, dar una vuelta de tuerca contra los pensionistas de este país es dar una vuelta de tuerca contra la economía, es dar una vuelta de tuerca contra la igualdad, es dar una vuelta de tuerca con un sector que juega un papel importante en la economía de nuestros pueblos y ciudades y en la economía de este país. Estamos diciendo que si no fuese por determinados pensionistas, determinadas familias, bueno, esto hubiera ya reventado, hubiera estallado. Por lo tanto, una vuelta de tuerca, es decir, a los pensionistas, yo creo que es un sacrilegio de carácter democrático, un sacrilegio de carácter económico que no se puede ni se debe permitir, ni debemos consentir. Es decir, yo creo que lo que hace falta de una vez por todas es que ese excedentes de beneficios del capital en más de 34.000 millones a lo largo de estos últimos años de crisis se pongan a disposición de la mayoría social, porque lo que está ocurriendo es que mientras las rentas del trabajo, las rentas de las pensiones han perdido espacio, las rentas del capital lo han ganado, los excedentes empresariales han ganado. Y cuando hablo de excedentes empresariales estoy hablando de los poderosos, porque también los autónomos, los pequeños y medianos o los sectores de la economía social han perdido espacio. Por lo tanto, contra eso es lo que yo creo que efectivamente hay que legislar y hay que tomar medidas. Es decir, sería un insulto a la inteligencia que el gobierno de este país siguiera presionando a la parte más débil del conjunto de la sociedad, porque con eso se carga también el consumo y se carga la economía, y por lo tanto eso de engrosar las cuentas de los poderosos para que los poderosos efectivamente no van a comer más de lo que comen, ahora impidan lógicamente el comer a la mayoría social, eso no es permisible. Eso es un sacrilegio democrático, es un sacrilegio económico, y yo creo que hay que ponerse con firmeza frente a eso. Y yo espero, ya te digo, que las sorpresas sean de carácter positivo, sea que por una vez el señor Rajoy acierte apretando a los más poderosos para permitir mejor vida y mejor economía a los más débiles. Pero parece que no va a ser así. Bueno, si parece que no va a ser así, como se suele decir, las urnas llegarán. Y yo estoy convencido que si las urnas llegan y quien gobierna hoy este país sigue por el mismo rumbo, las urnas se le negarán, las urnas le darán la espalda, porque los ciudadanos tienen que saber que las urnas mandan cuando son llamados los ciudadanos y ciudadanas a las urnas. Por lo tanto, a aprender las lecciones y a ver quiénes defienden o no defienden políticas en defensa de la mayoría social. Yo hoy me encuentro muy satisfecho, muy orgulloso de estar en un gobierno, de compartir un gobierno que defiende políticas para la mayoría social, y lo estamos demostrando. Decreto de función social de la vivienda, es decir, otra actitud ante la política de imposición de recortes del conjunto del Estado, invertir en planes de choque, hacer posible que haya un plan de fomento del empleo agrario, si es posible con más recursos, disponer de esos recursos, salvar los servicios públicos, educación, salud, salvar la dependencia, que es un elemento central y fundamental, la tercera pata del pilar de la sociedad del bienestar. Yo creo que la tercera pata del pilar de la sociedad del bienestar no es que las cuentas de los banqueros, es decir, sigan siendo cada vez más fuertes. Con esa no llegamos más que a las Islas del Caimán, si acaso. ¿Usted cree, como ha dicho Anguita, que estamos a punto de la revuelta popular? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy difícil de la situación de la sociedad española y de la sociedad andaluza, es decir, hablar de que prácticamente 6.300.000 personas
están en una situación de desempleo, 2 millones de hogares en este país no tienen absolutamente nada, es hablar de una situación muy difícil, de mucha dificultad. Por eso yo creo que solo cabe lo que vuelvo a insistir y voy a insistir a partir de este momento con mucha fuerza, y yo espero y estoy convencido que el Gobierno de la Junta de Andalucía caminará por ese discurso político de que hay que repartir la riqueza en el conjunto de este país y hay que repartir el trabajo en el conjunto de este país. Y hay que hacer que los que más tienen más paguen para que los que menos tienen más reciban. Y hay que permitir que efectivamente esos 3 conceptos importantes, es decir, nadie sin techo, nadie sin alimentación y, lógicamente, tratar de que nadie sin empleo sea un elemento a conseguir y a construir. Yo soy de los que piensa que es posible hacerlo si tuviéramos una sociedad que caminara por la solidaridad, no la insolidaridad. El problema es que cada vez que el gobierno de este país da una medida, parece que camina en el terreno de la insolidaridad frente al camino de la solidaridad. Yo estoy muy contento de estar en un gobierno de que el concepto de solidaridad cada día lo tiene más presente. Hablábamos anteriormente de empleo y de planes de empleo. ¿Qué le dicen las cifras del paro presentadas en el día de ayer? Bueno, me parece que han saltado todas las alarmas y que han fracasado todas las políticas que se han puesto encima de la mesa. Mira, en el último año, con la reforma laboral planteada por el gobierno de este país, se han perdido 1.200.000 empleos en el último año. Eso muestra que hay el fracaso de una política económica y el fracaso de una política laboral. Y eso lo indican los datos, lo indican los informes económicos, y la verdad es que o están ciegos y sordos o están sordos y ciegos. Pero la verdad es que no podemos desde el pueblo permitir que un gobierno siga estando sordo y ciego y que un gobierno no se plante, sobre todo ante políticas que pueden beneficiar a Alemania, pero que perjudican claramente a España y que perjudican claramente a Andalucía. Una cosilla más, ¿qué le parece que la opinión de que el gobierno español está atado de pies y manos con lo que le dice Europa? Bueno, eso no es que, como diría yo, eso no es ni discutible. Es decir, parece que el señor Rajoy, es decir, antes de tomar ninguna medida desde el plano de la soberanía y de la autonomía que tiene que tener y que tiene que ejercer en defensa de España y en defensa de la Constitución, y poniendo a los ciudadanos por delante de los bancos y por delante de los intereses bancarios y los intereses de las multinacionales, antes de tomar una medida parece que descuelga el teléfono, consulta a la señora Merkel, y hasta que la señora Merkel no le dice qué caminito hay que coger, el señor Rajoy no lo toma. Y la verdad es que los españoles queremos que nos gobiernen, pero no que nos gobierne la señora Merkel. Bueno, ayer ya había unas declaraciones en las que se le presionaba, ¿no? Por parte de... Bueno, la presión parece que... Bueno, he dicho antes que no hay para... más sordo que el que no quiere oír y no hay más ciego que el que no quiere ver. Y hoy el clamor popular de la ciudadanía es que la política económica hay que cambiarla, y cualquier visión clara de la realidad en este momento española o andaluza es que la política económica hay que cambiarla y hay que hacer otras políticas. Y aquí, la verdad, hasta ahora no se ha visto signo de que el gobierno tenga la suficiente altura, el suficiente nivel, yo diría la suficiente inteligencia para hacer otra política, porque hasta ahora es verdad, los únicos que le aplauden las políticas que está haciendo el gobierno son los grandes poderes especulativos, los grandes sectores inmobiliarios, las grandes multinacionales y los grandes poderes bancarios. Esos son los únicos que aplauden al señor Rajoy, pero parece ser que el señor Rajoy se conforma solo con eso. Yo la verdad es que conformarse solo con eso es tener una actitud, yo diría, muy mezquina. Una vez acabada la rueda de prensa, el vicepresidente andaluz tuvo una fugaz visita a la Escuela Infantil Campanilla. Para finalizar, Diego Bardera hacía una breve visita a las obras del Museo de la Aceituna de Meza. Entre tantas visitas a obras por acabar por el ayuntamiento, el vicepresidente andaluz se ha comprometido a finalizar las obras del edificio del ayuntamiento, acercándose a una suma de unos 150.000 euros. Esto ha sido todo desde Arar TV. Muchas gracias.
una parte aquí arriba hay una